Buen día, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estén viendo, bienvenidos a su canal. Buenas tardes o buenos días, hola. Vino Viajes, nada, tenemos un tiempo sin aparecer en cámara, estamos preparando bastante contenido y creo que tenemos hasta contenido retrasado ya de tantas cosas que tenemos por decir. Pero bueno, como lo prometido es deuda, estamos acá de vuelta. Así es. Nada, vamos a... En este episodio en específico vamos a hablar sobre algo que teníamos planificando de hace mucho tiempo, sobre trekking. Nosotros nos encanta hacer trekking, hemos hecho muchísimo en los últimos meses y principalmente acá en la provincia de Córdoba. Luis, como saben, es cordobés, así que nos ha estado mostrando lugares lindos para conocer. Así que vamos a mostrar 3 trekking y lo vamos a hacer más o menos en una... mostrarlo con respecto a la dificultad y con el tiempo que lo hicimos, de lo más difícil a lo más fácil. Uh-huh. Y bueno, mostrando también que algunos de estos trekking, a ver si son en todos, creo que no, en algunos de estos trekking tuvimos que hacerlos con guías, de manera que era mucho más fácil, y esa información lo vamos a colocar en una página de Patreon que lo estamos haciendo ahora, y si ustedes nos consultan también se los vamos a pasar los nombres de los guías, pero mucha de esta información lo pueden conseguir en algunas aplicaciones de trekking para hacerlo ustedes mismos, tomando en consideración cositas que les vamos a estar diciendo durante el programa. Perfecto. ¿Cuál es el primer destino? Bueno, el primer destino nos vamos a Río Ceballos, acá en la provincia de Córdoba, a un trekking que le dicen el cruce de cascadas. Así es. Ahí, bueno, llegamos partiendo de Córdoba capital, hay que tomar la ruta de E53. Que es el camino al aeropuerto o a Paja Blanca, y ahí se sigue hasta Río Ceballos, que deben ser aproximadamente unos 23 kilómetros. Y bueno, y ahí es donde parte el trekking este. Perfecto, nosotros lo hicimos con guía en este caso, que se encargó de sacar algunos permisos que tenemos que sacar específicos. Pero bueno, vamos a hablar de la dificultad. La dificultad era una dificultad media. No es tampoco tan fácil como suena, pero porque nos costó un poco. Lo hicimos con amigos aparte, bueno, con los hermanos de Luis y el cuñado de Luis, así que fue complicado, pero bueno, fue más o menos aproximado unos 12 kilómetros, si no nos equivocamos. Sí, 12, 13 kilómetros. Sí. Creo que nos ayudó mucho porque fue un día que hizo bastante calor. Y la dificultad fue el comienzo, que hay una parte donde hay que escalar, una pequeña parte, había unos cruces de río, algunos fáciles, otros un poquito más complicados. Recomendaciones: hacerlo con palos de trekking, muy importante. Te ayuda para el cruce de los ríos. Y después es la distancia, al ser subida y bajada, es lo que te hace que sea intermedio. Exactamente, el recorrido comenzamos... Realmente hay un lugar donde dejas los autos. En nuestro caso, como llevamos a un guía, lo dejamos en casa donde hay unas cabañas, pero hay otra gente que los deja en otros lugares. Todo esto lo estamos mostrando en imagen, cabe destacar. Primero comenzamos por la cascada de los Cóndores, que es una pequeña cascada, después de haber caminado un rato atravesando ríos. Después de la cascada de los Cóndores, en nuestro caso llegamos cerca de un día, así que terminamos comiendo sobre la cascada de los Cóndores un rato. Seguimos caminando por la montaña, ya el terreno ya no era, porque al principio entras como un microclima formado porque estás atravesando una especie de vallecito chiquito entre las montañas. Después llegas a la parte de arriba y ya tienes el sol que te pega, porque la primera parte no. Entonces recorres hasta llegar a un lugar que es el lugar del alemán, la casa del alemán. La casa del alemán, sí. Que es una propiedad, una estancia privada, que para poder acceder por ese recorrido hay que pasar sí o sí por ahí. Entonces siempre o hay que pedir permiso o ir con un guía que tenga permiso. Claro, es una casa, como dice, una propiedad privada, una especie de campo muy bonito, una estancia. Y nada, esa es como más o menos la mitad del recorrido. Después de ahí sigues y asciendes la montaña y vas a un lugar donde hay un montón de vacas. Es una cosa muy cómica de aquí en Córdoba, que hay muchas vacas, no sé por qué. Llegamos a ese lugar de
cruzamos esa montaña, es todo como una estepa, o sea, todo muy, la vegetación muy cortita, muy chiquita, muy bajita. Llegamos, seguimos bajando de esa estepa y llegamos a una especie de cajones de agua, porque todo eso viene bajando un riachuelo en la parte más alta. Te recomiendan que si quieres puedes llegar a agarrar agua de ahí, no en la parte baja, pero sí en la parte alta. Y luego llegamos a la otra cascada, que es la cascada de los hornillos. La cascada de los hornillos, que primero pasamos unas ollas donde nos quitamos los zapatos. Es no sé, algo que hemos hecho mucho en los trekking, es quitarnos los zapatos y tocar un poco el agua. Aparte, el agua estaba fría por la época del año que fuimos. Y bueno, está la última cascada, que es la más grande de las dos que hicimos. Y bueno, después caminamos un poquito más hasta volver a nuestro campamento base, o al lugar donde arrancamos el trekking, ¿okay? Había forma de recortar el camino, pero al final decidimos hacerlo completo. Exacto. Bueno, como les dije, nosotros lo hicimos con guías, tuvieron que pedir permiso con el alemán, y en ese momento el costo, o sea, no les puedo decir costo porque el precio cambia muchísimo, depende de dónde salga tu expedición, si vas a ir o puedes hacerlo vos mismo. Hay gente que agarra y alquila cabañas y comienza a hacer eso, comienza a recorrer esos caminos en otra época del año, ¿me entendés? Bueno, la época para hacerlo, nosotros... Sí, no es un camino que esté señalizado, o sea, sí o sí creo que o tenés que ir con alguien que ya haya hecho el recorrido, o ir con un guía, ¿sí? Nosotros, una de las primeras instancias, habíamos dicho de hacerlo en forma, digamos, individual, pero cuando vimos, y comúnmente como en otros trekking que hay señales del camino, en este caso no hay ninguna señal, ¿sí? Entonces aconsejamos que lo hagan con guía, por lo menos la primera vez. Exactamente, aunque por lo menos en la primera parte no tienes muchos lugares para donde ir, porque es un pequeño vallecito, como les estaba diciendo. Y si usas alguna de las aplicaciones que hoy día se usan, te pueden llegar a guiar por los caminos, como Wikilocs o ese tipo de cosas. La época para nosotros, por la vegetación, y porque vas a estar expuesto al sol y probablemente a temperaturas muy altas, nosotros lo hicimos en invierno, otoño o principios de primavera, como para que el clima sea lo más aguantable posible. Porque, como les digo, no hay una vegetación alta que te cubra, entonces la irradiación solar es bastante alta. Sí. Y de todas formas nos hizo bastante calor por el nivel de ejercicio que te lleva y la altura. Sí, hubo gente que comenzó con los pantalones largos estos de trekking y terminaron quitándose el pantalón, como el guía que nos hizo directamente esta caminata. Y bueno, la duración fue alrededor de 6-7 horas. Así es. Bueno, acabamos con esta, que es de Río Ceballos. De ahí, el Río Ceballos, nos vamos a una que se llama Los Terrones, que es en Capilla del Monte, y Luis nos va a decir cómo llegar. Bueno, de Córdoba hay que subir también por la E53, que era el mismo camino a Paja Blanca para el lado de Río Ceballos, hasta el Camino del Cuadrado. Y ahí cruzamos el Camino del Cuadrado, donde cruzamos todo el valle de Punilla y aparecemos en lo que es la falda, ¿sí? Y de la falda empezamos a ascender hasta Capilla del Monte. A unos 20 kilómetros de Capilla del Monte es donde llegamos a Los Terrones. Los Terrones es también una estancia privada, ¿sí? Y ahí que podemos ver en Los Terrones. Bueno, Los Terrones es una estancia privada, como dice Luis. Tiene literalmente dos trekking. Uno que es el trekking guiado y uno trekking pequeño que lo puedes hacer desde la entrada. Es una estancia donde tiene una especie de restaurantito, tiene unos baños, vos pagás, como dice Luis. Les recomendamos ir temprano porque se forma bastante tránsito durante el día. Nosotros llegamos bastante temprano y logramos conseguir un estacionamiento cerca. Si no te va a tocar, no sé qué tan seguro sea, si no te va a tocar lejos del lugar de la parada. Así que recomendación, vayan temprano, párense temprano y de verdad van a disfrutar mucho que no hay tanto sol porque son piedras y ese tipo de cosas. Bueno, la dificultad... Lo hermoso del lugar es que la formación es rocosa, va generando,
digamos, diferentes figuras. Entonces, en el camino, tal cual como decía Dionino, hay dos caminos, uno es individual y el otro es acompañado. En el acompañado, mientras vas haciendo el recorrido, los guías te van explicando o te van diciendo a qué figura se asemeja. Exactamente. Esa roca es por la misma, el tipo de roca y la erosión es lo que generan esas figuras. Bueno, ya le vamos a ir mostrando fotos de esas figuras muy particulares. Es muy interesante ver el tema de que como que toda la sierra tiene un sentido, está todo normal y de repente aparecen estas rocas con formaciones bastante interesantes. Bueno, el tema de dificultad y en kilometraje, la dificultad es una dificultad baja, me parece a mí. Si hay subidas, si hay bajadas, atraviesas pequeños ríos, suelos que bajan, pero para mí la dificultad es bastante baja. Vas con un guía que te va diciendo, por lo menos en el camino ese guiado, te va mostrando las rocas, te va mostrando las plantas medicinales que hay, porque hay plantas medicinales. Te va mostrando los nidos de cóndores, porque hay nidos de cóndores en los lugares. De hecho, hay fotos que tenemos que van a estar viendo donde aparecen cóndores. Te va mostrando toda la historia del lugar, porque aparte parece que era el lugar donde iban los comechingones, que son los indios de acá de Córdoba. Y parece que eran lugares donde iban los indios a parir. Entonces también hay una historia bastante mística del lugar, muy de esta zona de las sierras, que te cuentan que bueno, los que son argentinos y conocen Capilla del Monte, que es una localidad que es donde hay supuestamente avistaje de ovnis. Entonces es toda esa tiene toda esa parte mística, entonces hablan un poco de eso, otro poco dicen de que es en donde hay un portal a la ciudad de Erx, que vendrían a ser como unos seres de luces y todo eso, ¿sí? Y justamente el guía que nos tocó también era un poco creyente de todas esas cuestiones, entonces, y también era bastante ecologista. Estuvo interesante porque, bueno, nos comentaba del tema de que del uso de las plantas, ¿sí? De volver a conocer cada una de las plantas y para qué lo usaban nuestros aborígenes. Exactamente, también demostraron algunos helechos que crecían solo en lugares con contaminación muy baja. Y creo que es re interesante saber eso. Bueno, como les digo, permisos y guías. No necesitas pagar para entrar. Nosotros ponemos de último el link para que ustedes puedan entrar y pueden preconsultar los precios, porque como saben los precios cambian muy rápido. Creo que, o sea, pagas una parte y aparte del guía le debes pagar una especie de tip, de propina, porque te está haciendo un recorrido y te va narrando, y de verdad son muy buenas onda los guías. Épocas para hacer, ¿en qué época se hace? También todas las caminatas estas que involucra subir montaña, todo para mí es entre otoño y septiembre, digamos. Podría ser en invierno, pero por la altura es muy frío, pero en el verano no lo aconsejaría por el calor mismo, digamos. Pero de todas maneras, algo que nos pasó a nosotros, porque nosotros fuimos en una época fría, nos pasó mucho frío, no hay tanto agua, o sea, en esa época del año, y una de las cosas muy lindas del lugar es que cuando vas haciendo la caminata, atraviesas ciertos riachuelos que normalmente en verano, en épocas más calientes, están llenos de agua. En ese momento no había tanto eso, que estaría bueno poder verlo. Sí, y bueno, la distancia fueron aproximadamente entre 3 a 4 kilómetros, ¿no? Más o menos 3-4 sí. kilómetros. Cabe destacar que cuando llegas a la parte más alta tienes una vista espectacular de todos los terrones, de todas estas formaciones gigantes. Y aparte, cuando vas hacia el otro lado tienes una vista espectacular de todo el valle. Creo que ves también al cerro, ¿cómo se llama? El Oritorco, lo ves un poco a lo lejos. Así que está re bueno hacer, bastante fácil, bastante lindo, bastante o sea, te enseña bastante, y tanto de cultura como medicinal, está muy bueno. La duración más o menos unas 2-3 horas. Sí, 2 horas y media, 3 horas aproximadamente. Se hace todo el recorrido. Perfecto. Bueno,
Esto es hasta los terrones, todo lo que tenemos en los terrones. Vamos a seguir al siguiente trekking. Como se dan cuenta, vamos bajando un poco de dificultad, para que tengan una información para todas las dificultades o para cualquier tipo de público, depende de lo que quiera hacer. Ahora nos vamos a ir a la parte de Parque Quebradas del Condorito, que queda cerca de Mina Clavero, en la zona de las altas cumbres, directamente arriba en las altas cumbres. Este recorrido lo hicimos, habrán visto, creo que el que estamos reproduciendo el video de verlo. Bueno, lo hicimos en ese mismo recorrido, pero bueno, iba a ser muy extenso si lo incluíamos ahí. Nosotros cuando estábamos en Merlo subimos hacia Mina Clavero y de ahí cruzamos por las altas cumbres, ruta número 34 si no mal recuerdo, la provincial, de Mina Clavero hacia Córdoba capital. Bueno, ahí pasamos por las altas cumbres y en ese se encuentra el parque La Quebrada del Condorito. Ahí también vos llegas, hay un horario de apertura y un horario de cierre, ¿sí? Dependiendo del horario es donde los guardaparques te dicen qué recorrido podés hacer. Nosotros hicimos el más pequeño porque ya nos quedaban aproximadamente unas 2 horas. Si no, hay uno de mayor distancia que es para el día completo, aproximadamente nos comentaba. Exactamente, después de las 2, primero tenías que registrarte. En ese momento no ha pasado un tiempo, tenías que registrarte por internet. Hoy seguramente debe ser igual. De todas maneras, creo que si llegabas te daban permiso, pero tenías que llegar antes de las 12 para poder hacer todo el camino. Por lo tanto, si vos haces todo el camino, es una dificultad probablemente alta o medianamente alta. Pero en nuestro caso, llegamos a 1 hora, porque realmente no veníamos con la intención de ir directo por allí. Hicimos un trekking corto. Un trekking corto que es el que nos permitió la parte de parques. No sé si era una guardia, no sé cómo funciona acá realmente, pero no fue lo que nos permitieron, que fue un recorrido por la parte donde hay donde se ven algunos lugares de cóndores. Nada, la dificultad es una dificultad baja, lo que hicimos nosotros. Otra gente hace el terreno completo. Nada, en el recorrido vas a ver una estepa. El ambiente es una estepa. Primero, para llegar al lugar es espectacular porque estás en plenas altas cumbres, tienes la vista de Córdoba, de Carlos Paz, si vienes del otro lado tienes Mina Clavero, tienes la parte, incluso no sé si llegas a ver San Luis del todo, creo que solo está un poquito más para allá, pero si llegas a ver que si pueblos como Yacanto y ese tipo de cosas, que está muy lindo de ver. Cuando haces ese trekking arriba vas a ver una especie de riachuelito, llegas a un miradorcito donde se ve con una vista muy linda de toda la estepa, porque estás como en una parte de alta cumbre y ves a un riachuelo. La gente baja a la parte de los riachuelos, no está tan bien señalizado como para bajar a los riachuelos, pero la gente que decía como que ya llegué hasta acá, ya quiero bajar un poquito y conocer un poco más, que fue lo que hicimos nosotros. Y nada, es un recorrido bastante corto, unos 30 minutos. Sí, y de intensidad baja. Y de intensidad completamente baja. Hay varios letreritos que te van diciendo algunas cosas sobre la vegetación y sobre los riachuelitos que hay. Pero bueno, como les decimos, en temas de permisos y guías no se necesita guía, no tiene ningún costo. Y el tema del permiso, solo vas a tener que pedir un permiso para hacer el recorrido largo. El tema está en que tenés que llegar antes de las 12 del mediodía, porque si no, no vas a poder hacerlo. Tenemos pendiente hacer el recorrido completo, pero bueno, es un tema de planificación que estamos en el proceso de hacerlo. Gracias. En la época del año para recomendada, nosotros recomendamos como siempre invierno, otoño o primavera. Pero el problema está que también a veces en invierno nieva, así que hay que tener cuidado y a veces cierran esa ruta de las altas cumbres. Nada, este fue el recorrido en trekking por Córdoba. Tenemos uno que estamos planificando, está en el proceso de planificación, todavía no está listo. Que vamos a ver qué tal sale. Pero más contenido de trekking se viene, esta vez más hacia el sur. Bueno, vamos a mostrarle algunos videitos que tenemos pendientes. Uno en plena ciudad,
en la gran urbe de Buenos Aires, que va a ser el siguiente video. Y los próximos nos vamos a ir al Calafate y al Chaltén para mostrarles ruta de trekking, lugares que recorrer y más cosas para compartir con ustedes. Así es. Bueno, hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, @elvinoviajes, y nos despedimos. Les mando un abrazo y sigan con nosotros. Muchas gracias.